Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Y está aquí mi queridísimo presidente Ricardo Medina Calvario del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, ACE. Querido Ricardo. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Bien, Pues afortunadamente, con muchísimo tráfico otra vez. Eso, ¿verdad? Llegando. Bueno, no llegué tan tarde, pero no. sí, Llegaste en hay mucho tráfico. Llegamos en Sí, 6. esta zona, Marina, Menchorocampo. Sí, toda esta parte de la ciudad está complicado, y sobre todo porque no llovió, pero sí cayó algo de agua el día de ayer. Esos manchacoches. Es parte del tema que quiero platicar hoy. Lo hemos platicado desde hace 2 años que tenemos la fortuna de participar aquí en Disyuntiva. Que ya casi 3. Casi 3, exactamente. El mes próximo. El mes próximo se cumplen 3 años. Y desde que tú tuviste la amabilidad de invitarme a participar, se ha reiterado el tema del cambio climático. Claro. El cambio climático que tiene que ver con todas estas salidas de lo común respecto de algunas generalidades que manejamos los que habitamos en la Ciudad de México, bueno, y diría yo en el planeta, ¿no? Como saber más o menos de cuándo a cuándo era el invierno, de cuándo a cuándo empezaban las lluvias. Ahorita es época de calor, que ya recordaremos en el mes de febrero hubo unos días con un calor fuera de lo normal. Atípico, atípico, ¿no? dirían las autoridades. Los meteorólogos y las autoridades. Y que definitivamente el cambio climático es algo que ya llegó para quedarse. Traigo el tema porque recientemente, finales de la semana pasada, salió por parte de la UNAM, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, un estudio que abarcó los últimos 50 años en México respecto al clima, al calentamiento global, y resulta que en los últimos 50 años en promedio ha aumentado la temperatura 0.85 grados, demostrado científicamente, les repito, por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y en este sentido, pues muy pocas esperanzas tenemos hoy en día de poder ver reflejado este tipo de estudios en políticas públicas, aunque desde hace algunos años, también lo hemos dicho mucho aquí, se ha trabajado en la creación de organismos y de mecanismos para poder atacar, llamémoslo así, el cambio climático. Por ejemplo, cuando se crea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también se crean algunos otros organismos descentralizados de los cuales ya hemos hablado, pero uno particularmente que se encarga de investigar todo este tipo de fluctuaciones en el clima, en la temperatura, que era el Instituto Nacional de Ecología, derivado de la fuerza que empezó a agarrar la parte de cambio climático. Se decidió hace algunos años incorporarle Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC. Entonces vemos cómo el gobierno se va ocupando o preocupando por lo menos de este tema. Inclusive hoy en día, déjame decirte dos ejemplos más. En el estado de Tabasco, de donde es oriundo el señor presidente, la que antes era la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ahora le incorporó 2 elementos que son fundamentales en el discurso, por lo menos, de este nuevo gobierno, que es que ahora es la Secretaría de Bienestar y le agrega de Cambio Climático en el estado de Tabasco. Y en el municipio de Morelia, capital de Michoacán, también el Instituto Municipal de Planeación, ya en la parte de desarrollo urbano, establece o maneja la parte de cambio climático. Entonces vemos cómo el gobierno, interesado de alguna manera en este tema, pues empieza a,
ya tiene algún tiempo, pero bueno, con mayor fuerza mete la variable de cambio climático, o lo intenta por lo menos en los nombres de las instituciones. Lamentablemente falta esa parte de planeación, de ejecución de estos cambios, que no nada más pueden estar en un nombre. Por ejemplo, ahora con la firma del acuerdo que ya hemos mencionado también aquí, el Acuerdo de París en el 2015, donde se determina que en el año 2030 se van a bajar las emisiones en un 30%. Y los países europeos declararon ya que para el año 2050 toda Europa debe quedar libre de automóviles o de transporte que utilice gasolina y diésel en el año 2050. Entonces son expectativas, son objetivos que se deben de cumplir poco a poco, pero que deben de partir de una fuerza tanto de nombre de la institución como de políticas públicas y recursos para poder implementar los programas, las acciones, los proyectos que permitan alcanzar estos objetivos. En el caso particular de México, así como en muchos otros temas que tú platicas, que de alguna manera hemos tocado, el retroceso que tenemos es muy marcado. Por ejemplo, en los años 70, ya lo sabemos y lo hemos reiterado, la petrolización, la utilización de combustibles fósiles era lo que privaba, porque además de que nos daba un potencial económico, nos daba un potencial social de crecimiento de las expectativas de calidad de vida de la población en general de México a raíz de la petrolización. ¿Y qué es lo que se quiere ahora? Bueno, pues regresar a esa etapa de antes del neoliberalismo, que es el mal de todos en este país. El neoliberalismo es lo peor que pudo haber existido después del meteorito que cayó en Yucatán hace muchos millones de años, donde por ejemplo en Nava, Coahuila, se está comprando en demasía carbón para poder echar a andar las plantas 1 y 2 de la CFE, repito, en Nava, Coahuila, o la querer implementar la ya tan sonada, que lo hemos dicho aquí también, la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Entonces, ese retroceso que vemos, la falta de aplicación de políticas públicas, de resultados que tenemos ya en el aumento en la temperatura, dicho por la UNAM, que mayor prestigio se puede tener, y yo no estudié ahí. Entonces, esta falta de políticas públicas hace que pues nada más quede en mero dicho lo que se vino trabajando en campaña, que tampoco, déjenme decirles que yo vi mucho el tema ambiental, sí se tocó por supuesto, pero ahora vemos nuevamente, y lo digo como por quinta vez en este año, el desinterés se vio reflejado en un presupuesto raquítico para el sector medioambiental, lo vemos reflejado en la problemática que vamos a tener en el mediano plazo respecto al cumplimiento de los acuerdos de los que México es signatario, porque hablamos mucho de los acuerdos comerciales, de los acuerdos de derechos humanos, de seguridad, etcétera, fundamentales, básicos, pero en un entorno ambiental comprometido, muy apretado por la falta de interés de políticas, de implementación de políticas públicas, bueno, va a dar al traste con los objetivos que supuestamente debemos de alcanzar para el año 2030. Y bueno, no podemos imaginarnos poder decir lo mismo hoy en día, de quedar libres de automóviles que no utilicen algún combustible fósil. Eso para nosotros, si Europa lo plantea el año 2050, bueno, pues nosotros sería como para el 2100. Claro. Entonces estamos atrasados totalmente en esta materia. Entonces lo único que nos queda es empujar con más y más fuerza como sociedad civil, aunque la sociedad civil tampoco es muy del agrado del gobierno, porque si no estableces mecanismos de defensa en el que digas que la razón la tiene el presidente, pues difícilmente vamos a vernos, vamos a ser escuchados como sociedad, cuando lo que venimos a decir va en contra de la política de crecimiento económico del señor presidente.
que yo creo que es una política equivocada, o que por lo menos debería de conjugarse con este alcanzar mayor utilización de energías alternativas, claro, por lo menos, ¿no? Sí, no, pero está borrado ni las totalmente. Ven, ni las ve ni las oye. Ni las ve ni las oye. Es que regresa mucho a eso, ¿no? O sea, critica el máximo villano es Carlos Salinas de Gortari. El innombrable. Bueno, pues él hace lo mismo, ni nos oye ni nos ve, perdón. Entonces, bueno, esta es parte de, estos son no datos. Se hagan bolas. No, son datos importantes, me pareciera poco, pero 0.85 grados de calentamiento por en los últimos 50 años es bastante importante para nuestro país. La gente del campo muy preocupada que se preocupa mucho este gobierno, bueno, ve alterados sus ciclos de cosecha, de siembra y de cosecha. Claro. Entonces sí repercute definitivamente, pero no vemos para cuándo. Sí, hemos estado viendo fenómenos climáticos que, digo, ahora también muchos dicen, no, es que ahora nos enteramos más rápido y más fácil de lo que ocurre en ciertas partes del mundo, pero bueno, la rapidez no le quita la gravedad de los asuntos, como lo que ocurrió en África. ¿Cuándo habías visto noticias de esas inundaciones tan tremendas por un ciclón tropical en África? ¿No? Yo tengo 30 años, entonces no recuerdo. No, yo tampoco. ¿Algo así? No recuerdo yo algo así. Tampoco le damos algo de seguimiento, por supuesto, porque es a lo que nos dedicamos. Y no, hay fenómenos naturales que no habíamos visto nunca. Relacionados con el clima. Que han sido acelerados, por supuesto, por la acción de sí, vaya, la magnitud, pues nos refiere, claro. No que nunca hayan ocurrido, sino la magnitud efectivamente. De esos fenómenos que se presentan. Eso es entonces parte del cambio climático. Y si me permites, quisiera hacer no es comercial, pero quiero invitar a toda la presidente gente que puede hacer lo que él quiera, acuérdate. No, muchas gracias. Lo que pasa es que yo le digo comercial, pero sí quiero dejar tener la oportunidad de manifestar que este próximo jueves 11 de abril se va a celebrar un evento muy importante para los biólogos de México, para la mayoría de los biólogos, porque por supuesto hay gente que no... Y las biólogas. Y las biólogas, las biólogas y biólogos de este país. Porque repito, este jueves 11 de abril a partir de las 7 de la noche, en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se va a llevar a cabo la toma de protesta del 20 Consejo Directivo del Colegio de Biólogos de México. El colegio de biólogos más antiguo de este país se constituyó en el año de 1961 en Ciencias Biológicas del Politécnico, con la participación de biólogos en ese momento de la UNAM, del Politécnico y de Nuevo León, que eran las escuelas de biología más fuertes. Han pasado por la presidencia de este colegio biólogos muy destacados, por supuesto a nivel nacional, pero internacional también. Claro. Hay una presea que da la UNESCO, que es la presea Margarita Lizárraga, una bióloga destacadísima de este país y que fue presidenta del Colegio de Biólogos de México. Entonces han pertenecido al colegio pues diversas personalidades de esta carrera. Entonces es entrada, es para público en general, obviamente dirigido por supuesto a los biólogos, a la comunidad de biólogas y biólogos, pero sí, repito, si alguien está interesado en participar, en convivir con los biólogos, los invito cordialmente a que nos puedan acompañar. Jueves 11 de abril, 7 de la noche, en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que está enfrente del Bosque del Pedregal, digamos, enfrente de Perisur. Camino Santa Teresa. Camino Santa Teresa, así es. Ahí, pues, va a ser un evento, va a ser un evento importante para la comunidad biológica de este país. Entonces, pues ahí vamos a estar. Pues muy bien, muchísimas Ricardo, gracias. Muchas felicidades también por tu participación activa, porque es la importancia de un profesionista como tú, que además comprometido, imbuido
en su labor, pues también promoviendo pues la participación de los colegas, de los colegios, justamente de la especialidad, en el que ahí pues se intercambian todos estos conocimientos, todas estas preocupaciones a las que están ellos pues en su labor, ¿no? Y realmente pues es una importante, como todas las disciplinas que contribuyen justamente a los temas que nos deben ocupar, ¿no? El hecho de que en esta administración no se le dé realmente la importancia que se tiene al tema, no quiere decir que los especialistas también bajen los brazos y se queden ahí. Ellos siguen en lo suyo y ahí están, y eso es cosa también de mucho orgullo y de reconocerlo, querido Ricardo. Muchísimas gracias por bajar la guardia por la invitación. En ningún lado. Gracias, muchísimas gracias. Querido presidente. Jorge, gracias. Ese es mi presidente. No, ese no, este. Gracias a todos y sigan viéndonos. Así es. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.